Europa no es lo que parece. Mientras crees que los gobiernos toman decisiones, hay familias que llevan siglos acumulando poder en silencio. No salen en portadas, no dan entrevistas, pero poseen bancos, ciudades, incluso países enteros. Desde castillos escondidos hasta imperios financieros, estas dinastías han sobrevivido a guerras, revoluciones y al paso del tiempo. Y lo más inquietante, siguen ahí. Hoy vas a descubrir quién controla realmente Europa y por qué nadie habla de ellos. Europa, un continente donde el pasado y el presente se entrelazan en una sinfonía de cultura y tradición. En el corazón de esta narrativa grandiosa late una red oculta de familias de antiguo dinero, linajes de poder que durante siglos han moldeado silenciosamente el mapa político, económico y cultural de la región. Son clanes cuya riqueza parece inagotable, cuyo apellido abre puertas invisibles y cuya influencia aún dirige la historia moderna del continente. Entre todas, destaca una familia diminuta en territorio, pero colosal en fortuna. Si se agita la varita mágica y se sueña con convertirse en el monarca más rico de Europa, muchos imaginarían los largos corredores del Palacio de Buckingham o los balcones dorados del Principado de Mónaco. Sin embargo, el desprevenido soñador, al despertar, descubriría con sorpresa que su reino no alberga millones de habitantes, sino apenas 40.000. Bienvenido a Liechtenstein, el pequeño país alpino que custodia una riqueza desproporcionada, un banco-estado y una de las dinastías más prósperas de la historia moderna, la Casa de Liechtenstein. En la cima de este linaje se encuentra el príncipe Hans Adam II, símbolo viviente de la paradoja europea. Un soberano que maneja una fortuna privada superior a la de muchas monarquías unidas. A comienzos de 2024, su patrimonio personal se estima en más de 9.000 millones de dólares, situándolo como el monarca más rico de Europa. Y su fuente principal de ingresos no es la recaudación de impuestos, sino el control total del LGT Group, una firma internacional de banca privada y gestión de activos con más de 280.000 millones de francos suizos bajo administración. Con sede en Vaduz, pero tentáculos financieros extendidos por toda Europa, Hong Kong y Singapur, el LGT es un imperio silencioso, una maquinaria discreta que se alimenta del mismo ethos de reserva y prudencia que caracteriza al país. Lo fascinante es que la propiedad del banco no corresponde directamente al príncipe, sino a la Fundación del Príncipe de Liechtenstein, un entramado jurídico que administra las inversiones personales de la familia, tierras agrícolas en Austria y bienes inmobiliarios distribuidos por Centro Europa. El castillo de Vaduz, residencia oficial, apenas representa una fracción de un patrimonio compuesto por mansiones rurales, colecciones de arte de maestros como Rafael, Rembrandt o Van Dyck y una capacidad de influencia que trasciende su tamaño territorial. Hans Adam II no se limita a ser un coleccionista de tesoros antiguos. Es también un político sagaz, un hombre de negocios educado en Suiza y Estados Unidos. En 2003, reforzó sus poderes mediante un referéndum que le otorgó derecho de veto, de disolver el Parlamento y de nombrar jueces, concentrando en su figura una autoridad monárquica poco común en pleno siglo XXI. Un año después cedió la administración cotidiana a su hijo y heredero, el príncipe Alois, garantizando la continuidad dinástica y política del microestado. El retrato íntimo de Hans Adam II gana profundidad cuando aparece la figura de su esposa, la princesa Marie Kinsky, fallecida en 2021. Hija de nobles checos que huyeron del comunismo, fue su compañera durante más de 50 años. Su historia agrega un matiz humano a una familia frecuentemente percibida como fría y calculadora. Juntos,
modernizaron el principado, protegieron su independencia y convirtieron un modesto enclave agrícola en una potencia financiera reconocida por su estabilidad y discreción. Para comprender cómo un país de apenas 160 kilómetros cuadrados llegó a manejar fortunas de dimensiones globales, hay que viajar a la Edad Media. En el siglo XII, un noble llamado Hugo von Liechtenstein levantó un castillo de piedra al sur de Viena y tomó su nombre de la fortaleza. Aquel gesto feudal, aparentemente trivial, plantó las raíces de una dinastía destinada a sobrevivir durante 9 siglos. A lo largo del siglo XIII, los Liechtenstein escalaron puestos en la compleja jerarquía del Sacro Imperio Romano Germánico mediante matrimonios estratégicos y compras de tierras clave para el comercio. La adquisición de Mikulov, en la Moravia del actual territorio checo, fue movida maestra. Aseguraba el control de rutas comerciales vitales y consolidaba su dominio. Con el tiempo, adoptaron el título de príncipes hereditarios, reconocimiento otorgado por el emperador Carlos VI en 1719 al unificar bajo su autoridad las regiones de Vaduz y Schellenberg. Así nació el Principado de Liechtenstein, la más pequeña de las entidades imperiales, pero jurídicamente soberana. En el siglo XIX, mientras la Europa industrial se repartía en grandes bloques, Liechtenstein logró conservar su independencia. En 1806, tras la disolución del Sacro Imperio, fue reconocido como Estado soberano. En 1866 abandonó la Confederación Alemana apostando por su neutralidad. Las montañas servían de muralla, el ingenio económico de salvavidas. El momento decisivo llegaría tras la Primera Guerra Mundial. Aislado y con una economía agrícola moribunda, el país buscó una alianza que garantizara estabilidad monetaria. En 1924 selló su unión aduanera y monetaria con Suiza y adoptó el franco suizo como moneda. Aquella decisión fue su tabla de salvación. Conectó su destino a uno de los sistemas financieros más sólidos del planeta. Apenas 4 años después, en 1928, Liechtenstein aprobó una ley que permitía crear sociedades holding prácticamente libres de impuestos. El pequeño principado se convirtió así en un refugio para capital internacional y con ello en un filón de oro para sus gobernantes. Durante décadas, el secreto bancario fue su sello. Empresas y fortunas de medio mundo depositaron allí su dinero, confiando en la discreción absoluta de los notarios y banqueros locales. Ese sistema generó riqueza, pero también controversia. En 2008, filtraciones de datos fiscales revelaron redes de evasión que implicaban a cientos de clientes internacionales. La presión de la OCDE fue intensa. Finalmente, en 2013, el Principado decidió alinearse con los estándares globales de transparencia, limitando el anonimato financiero. Pese a ello, su reputación como paraíso de estabilidad, más que de secreto, persiste. Hoy, Liechtenstein ya no es solo un refugio fiscal, es un centro de banca privada, gestión patrimonial y fondos especializados en innovación tecnológica y sostenibilidad. El país tiene uno de los PIB per cápita más altos del mundo, baja deuda pública y un tejido de pequeñas empresas tecnológicas que funcionan como motor económico. El heredero Alois Philipp Maria encarna la versión moderna de este legado. Nacido en 1968 y educado en Sandhurst y en la Universidad de Salzburgo, combina la disciplina castrense con la elegancia cortesana. Desde 2004 ejerce como regente de facto del Principado, representándolo en Naciones Unidas y forjando vínculos con organismos internacionales. Al frente de la Fundación Príncipe de Liechtenstein, supervisa tanto el LGT Group como las colecciones artísticas familiares y proyectos de mecenazgo. Casado con Sofía de Baviera, desciende también de los antiguos reyes de esa casa germánica,
por lo que la sangre noble corre doblemente azul en el linaje. Juntos tienen 4 hijos: José Wenzel, María Carolina, Jorge y Nicolás, continuadores de la línea sucesoria bajo el principio masculino de primogenitura, aunque con estatutos que ya permiten ajustes en caso de renuncia o adopción. El futuro de esta monarquía diminuta parece asegurado. Un Estado-empresa dirigido como una corporación perfecta, con discreción heredada y vistas al mundo digital. Liechtenstein ha dejado atrás las guerras medievales y las intrigas del Sacro Imperio, pero no su habilidad para enriquecerse del equilibrio entre tradición y modernidad. La moraleja de esta historia es clara: el tamaño no importa cuando se posee un siglo de ventaja y un apellido que vale más que cualquier bandera. En el tablero de los viejos dineros de Europa, los Liechtenstein demuestran que el poder real, el que no se ve, el que se hereda y se multiplica, puede caber entero en un valle alpino de apenas 1 hora de ancho. Europa moderna siempre se ha narrado como un escenario de coronas, parlamentos y grandes fortunas. Sin embargo, las verdaderas dinastías del poder rara vez posan para los retratos oficiales, ¿sí? Entre todas ellas hay una cuya influencia atraviesa gobiernos, industrias y generaciones: la familia Wallenberg. Un apellido que no corona un trono, pero que reina sobre las economías del continente. Durante más de 160 años, los Wallenberg han tejido una red industrial y financiera que sostiene buena parte de Europa. Baste un cálculo para dimensionarlo. Sus empresas dan trabajo a más de 1 millón de personas y representan cerca del 40% de la industria sueca. Detrás de esa cifra hay un sistema de control tan silencioso como efectivo, tan discreto como despiadadamente eficiente. Prepárate. Lo que vas a descubrir no aparece en los manuales de historia económica. Su historia comienza lejos de la opulencia. En el siglo XVII, en las llanuras del sur de Suecia, un campesino llamado Per Hansen cultivaba su tierra con obstinación. Su hijo decidió cambiar su destino y su apellido. Se llamó Wallenberg. De los campos pasó a los oficios marítimos y con el tiempo a los bancos. Un salto de clase que marcaría el inicio de la saga más poderosa del norte de Europa. El verdadero fundador de la dinastía fue André Oskar Wallenberg, nacido en 1816, oficial de la Armada sueca. Dominaba el arte de la navegación, pero vio en la banca un mar más prometedor. En 1856 fundó el Stockholms Enskilda Bank, germen del imperio que llevaría su nombre. A diferencia de otros banqueros, Wallenberg trató el dinero como un instrumento de innovación. Financió ferrocarriles, telecomunicaciones y minas, ayudando a reintroducir a Suecia en la revolución industrial. Su hijo, Knut Agathon Wallenberg, consolidó la fortuna familiar. Ministro de Exteriores durante la Primera Guerra Mundial, utilizó su poder diplomático y financiero para mantener a Suecia al margen del conflicto y, de paso, multiplicar su influencia. Fue también un filántropo sin igual. Con su esposa Alice fundó la Escuela de Economía de Estocolmo, institución que hasta hoy forma a la élite empresarial escandinava. La ecuación Wallenberg era simple: quien controla la educación, controla el futuro. A comienzos del siglo XX, los hermanos Wallenberg tenían ya bajo su mando Skandinaviska Enskilda Banken, SEB, y docenas de conglomerados industriales. Su visión era crear una red de empresas interconectadas donde el capital familiar funcionara como pegamento invisible. Para ello fundaron el vehículo de inversión Investor AB en 1916. Esta sociedad anónima se convirtió en su herramienta maestra. Una firma pública, pero en manos privadas, que controlaba desde el acero hasta la biotecnología. El siglo XX avanzó y la familia siguió acumulando poder. Marcus Wallenberg, nieto del fundador, fue banquero, negociador
y patriarca de 2 guerras mundiales. Durante la Segunda Guerra, mientras Europa ardía, los Wallenberg conservaron su posición a través de una neutralidad pragmática. Proveían financiamiento a ambos lados del conflicto sin comprometer oficialmente al país. Aquella habilidad para caminar sobre la línea moral les valió admiración y críticas, pero garantizó la supervivencia de su imperio. La posguerra fue su edad dorada. En los años 60 y 70 sus empresas dominaban la economía sueca y daban empleo a casi la mitad del sector industrial. Ericsson en telecomunicaciones, Astra y AstraZeneca en farmacéutica, Saab en aviación y defensa, Atlas Copco en maquinaria, Electrolux, SKF, Scania, todas giraban, directa o indirectamente, en torno al mismo núcleo financiero. No existía un solo engranaje de la economía escandinava que no resonara con el apellido Wallenberg. Su modelo de control era magistral: participaciones cruzadas, fundaciones fiduciarias y consejo familiar. No firmaban en los documentos públicos. Su nombre raramente aparecía en las juntas. Dirigían desde la sombra, manteniendo una distancia casi litúrgica con el ruido mediático. La familia operaba bajo un lema que aún hoy marca su filosofía: ad verca utanat sinas, actuar sin mostrarse. A fines del siglo XX, mientras otras dinastías caían bajo la globalización, los Wallenberg se adaptaron. Transformaron Investor AB en un conglomerado tecnológico y financiero de alcance mundial, y diversificaron su influencia mediante fundaciones filantrópicas que, bajo el disfraz de beneficencia, siguen marcando el rumbo de la ciencia y la educación en Europa. La Fundación Knut y Alice Wallenberg se convirtió en uno de los mayores financiadores privados de investigación científica del continente. En la actualidad, Jacob Wallenberg preside Investor AB con activos que superan 60.000 millones de dólares. Su primo Marcus Wallenberg Jr. encabeza varias de las empresas de la cartera. Desde sus oficinas en Estocolmo y Londres, el clan decide inversiones que afectan a farmacéuticas, bancos, industrias del aire y del mar. Participan en el Consejo Europeo de Empresas, en la Fundación Bilderberg y en foros de la Unión Europea. Nadie los ve votar, pero todos sienten su influencia. Las cifras hablan por sí solas. El entramado de compañías gestionado por las fundaciones y holdings familiar Res tiene un valor de mercado agregado superior a 800.000 millones de dólares. Desde Suecia hasta Hong Kong, desde Silicon Valley hasta el Báltico, cada movimiento de los Wallenberg repercute en monedas, mercados y regulaciones que terminan afectando a millones de personas. Por supuesto, su poder no ha estado libre de controversia. La transparencia nunca fue su virtud. Críticos y académicos denuncian un sistema corporativo oligárquico cerrado y heredado, donde el apellido define más que el mérito. En 2018, el intento del conglomerado de fusionar firmas del sector de telecomunicaciones con capital extranjero encendió las alarmas de las autoridades europeas. El caso Telia. La operación fue bloqueada y las voces críticas reclamaron más control sobre la concentración de poder familiar. Sin embargo, los Wallenberg salieron indemnes. Su reputación se apoya no solo en dinero, sino en algo que el dinero compra solo a muy pocos: legitimidad. Durante décadas han financiado universidades, becas y programas científicos, construyendo un aura de respeto cívico. En Suecia, los Wallenberg son casi un sinónimo de responsabilidad nacional, el equivalente protestante al concepto católico de nobleza de espíritu. Hoy continúan reinando sin corona, proyectando su influencia en terrenos que van desde la inteligencia artificial hasta la transición ecológica europea. Han sobrevivido a guerras, crisis financieras y cambios tecnológicos porque entendieron que el poder no se exhibe, se ejerce, y mientras otros fortifican castillos, ellos construyen instituciones. Su historia demuestra que la nueva realeza europea
no habita en palacios, sino en consejos de administración, que el poder más duradero es el que se hereda en silencio y se disfraza de servicio público, y que, aunque los tiempos cambian, el viejo dinero, ese que no necesita presentación, sigue escribiendo las reglas del juego. Desde los valles de Liechtenstein hasta los magníficos salones de Estocolmo, el eco de los apellidos antiguos recuerda que Europa no solo está hecha de fronteras, sino de fortunas que nunca mueren. Lo que hemos visto con los Wallenberg es solo una de esas dinastías invisibles. Podrán cambiar las leyes, podrán caer los imperios, pero mientras existan corporaciones y bancos, la aristocracia financiera seguirá ocupando el trono más estable de todos, el del dinero heredado. Imagina entrar en un castillo bávaro de 500 habitaciones, donde las arañas de cristal reflejan ecos de vino, risas y secretos. Los muros huelen a cera y a siglos. Dentro suena una orquesta, y las sombras de reyes, poetas y banqueros pasan rozando los tapices. Allí vive una familia que convirtió las cartas del imperio en oro sólido, los Thorn und Taxis. Una dinastía que comenzó repartiendo mensajes y terminó repartiendo poder, fortuna y escándalos. Su historia nace en la Italia del siglo XII. Eran entonces los Tasso, condes de Cornelo, administradores del correo papal y maestros del mensaje rápido en un continente todavía analfabeto. La leyenda dice que su nombre proviene de los taxis, los tejones que cruzaban las rutas alpinas con la tenacidad de sus mensajeros. En 1500, el emperador Maximiliano I del Sacro Imperio Romano decidió unificar los dispersos sistemas postales de su vasto territorio y confió la tarea a estos italianos incansables. Así nació la familia von Thurn und Taxis, los del portón y el tejón, guardianes de un monopolio que cruzaría los siglos. Durante 400 años controlaron el flujo de toda carta oficial de Alemania, Austria, los Países Bajos, Francia e incluso España. Literalmente, la correspondencia de Europa pasaba por sus manos. A través de las rutas de caballos que iban de Bruselas a Viena y de Ratisbona a París, construyeron la primer red de comunicaciones moderna del continente, un Internet de cueros y sellos. Cada estación postal era un puesto fortificado de su fortuna, cada jinete un emisario del viejo dinero. No eran simples carteros, eran príncipes postales. En 1615, el emperador les concedió el título de maestros generales del correo imperial, un cargo heredable que permaneció en la familia hasta 1806, cuando cayó el Sacro Imperio. Para entonces, los Thurn und Taxis se habían hecho inmensamente ricos. Sus oficinas estaban cubiertas de terciopelo, sus establos llenos de caballos flamencos. Tenían castillos en Baviera, Bohemia y Alemania Central, y una influencia que llegaba a los cancilleres de Viena y a los reyes de Prusia. A mediados del siglo XIX, renunciaron oficialmente a su monopolio postal a cambio de una compensación astronómica pagada por el Estado prusiano, pero ya no la necesitaban. Habían invertido su dinero en tierras, industrias, bancos y bosques. La carta había hecho millonarios a sus carteros imperiales. Y entonces llegó el siglo XX, con sus guerras, sus ruinas y sus fiestas. Mientras media Europa ardía en ideologías, los Thurn und Taxis seguían viviendo como si el tiempo fuera un criado más. En Baviera, su palacio de San Emmeram, una antigua abadía más grande que el Vaticano, se convirtió en una fortaleza del hedonismo. Allí, resguardados por retratos barrocos, el príncipe Johannes von Thurn und Taxis y su esposa, la inolvidable princesa Gloria, elevaron la decadencia a la categoría de arte. Ella era una joven bávara de espíritu rebelde, apodada Princesa TNT, por su energía explosiva y su gusto por la transgresión. Él, un aristócrata excéntrico, coleccionista de arte y propietario de decenas de miles de hectáreas de bosques, minas y cervecerías. Juntos
se convirtieron en el símbolo de la opulencia europea de los años 80. Su boda, en 1980, fue portada mundial, y su apoteosis llegó con la fiesta del 60 cumpleaños del príncipe Johannes, en 1986. Una bacanal de nobles, modelos y estrellas de rock con disfraces de Luis XIV, champaña a mares y un pastel de 60 figuras de mazapán, tan escandaloso como fascinante. Los medios lo llamaron el último carnaval del viejo régimen. Y quizás lo fue, porque cuando el príncipe murió en 1990, la burbuja se rompió y la familia se vio sumida en deudas colosales. Aquella fortuna de siglos amenazaba con desmoronarse. Pero entonces la princesa TNT hizo lo impensable. Se reinventó. Gloria abandonó las fiestas, se aferró a la religión y aprendió a administrar. Vendió parte de las propiedades, reformó las compañías familiares y transformó el nombre Zurnund Taxis en una marca de eficiencia. Revivió la cervecería histórica de la familia, abrió museos en el palacio, organizó conciertos y festivales de arte. De socialité pasó ahí a empresaria y de empresaria a matriarca respetada. En la posguerra moderna del lujo, los Zurnund Taxis encontraron su rumbo gracias a la disciplina de una viuda. Hoy, el hijo de ambos, Albert II von Thurn und Taxis, continúa el legado. Filósofo, piloto de automovilismo y empresario, administra uno de los bosques privados más extensos de Europa, más de 36.000 hectáreas, además de intereses en energía, inmobiliarias y arte. Se calcula que su patrimonio ronda los 1.600 millones de dólares. Es más silencioso que su madre, aunque hereda de ella la elegancia natural y el sentido de responsabilidad que transformó el exceso en patrimonio duradero. La familia ya no celebra fiestas desmesuradas, pero su palacio de St. Emmeram sigue siendo escenario de festivales culturales, recitales y exposiciones. Lo que antes era un símbolo de extravagancia es hoy una vitrina de cultura europea. Los Zurnund Taxis aprendieron que el nuevo poder de la nobleza no está en impresionar, sino en preservar, no en gastar, sino en reinterpretar la tradición para otra época. Las columnas doradas y los tapices del palacio cuentan más historia que muchas bibliotecas. Ahí están los retratos de los carteros imperiales, los empresarios ilustrados, los príncipes decadentes y los herederos modernos. Cada generación añadió su capítulo al libro eterno de la riqueza europea. Su imperio, diversificado en empresas de energía renovable, gestión forestal y bienes raíces, muestra la metamorfosis de la vieja aristocracia en empresarios del siglo XXI. Ya no reparten cartas, reparten dividendos. Y aún así, en las estancias silenciosas de su castillo, resuena el eco de los cascos de aquellos mensajeros medievales que unieron reinos a través de caminos tormentosos. Pocas familias simbolizan tan bien la frase evolución o extinción. Los Zurnund Taxis sobrevivieron al imperio, a Napoleón, a las repúblicas, a las deudas y al escarnio mediático. Porque su verdadera especialidad no fue nunca el correo, ni el glamour, ni las fiestas, fue la reinvención. Del caballo al Bentley, del sello postal al contrato bursátil, de los nobles medievales a los magnates modernos. En cada etapa de Europa, los Zurnund Taxis estuvieron donde el dinero cambiaba de manos. Su lección perdura. Las cartas pueden perderse, pero las fortunas, si se escriben con suficiente paciencia, pueden llegar intactas a cualquier destino. Italia. Un país de volcanes, templos y palacios donde la historia se esconde tras cada piedra. De todas las familias que han gobernado su destino, ninguna resume mejor el arte del poder que la Casa de Saboya, la dinastía que transformó un mosaico de reinos rivales en un solo país. Su legado combina heroísmo, intriga, gloria y exilio. Y aunque su corona cayó hace casi un siglo, su sombra todavía se proyecta sobre la península.
El linaje de los Saboya nace en el siglo XI, pero curiosamente no en Italia, sino en Francia. Su fundador, Humberto I, conocido como Humberto el Blanco, recibió del emperador tierras en la región de Saboya, en el extremo sur del reino francés. Desde allí, su hijo Otón de Saboya se unió por matrimonio a Adelaida de Turín, rica marquesa del Piamonte. Con esa alianza, los Saboya cruzaron los Alpes y comenzaron a conquistar su futuro italiano. Era el año 1046. En un mundo de castillos en disputa y obispos guerreros, los Saboya se distinguieron por una cualidad superior. Sabían negociar tanto como luchar. Cuidaban las rutas comerciales entre Francia e Italia, cobraban peajes, administraban valles y montañas. Poco a poco se convirtieron en árbitros inevitables de la política alpina. Durante la Edad Media, su dominio se extendió por el Piamonte y el Valle de Aosta, y en 1416 el emperador Segismundo elevó al conde Amadeo VIII al rango de duque de Saboya. A partir de entonces, el apellido entró en la nobleza mayor de Europa. Los siglos siguientes fueron una danza de alianzas, un siglo renacentista que mezcló sangre, religión y ambición. En 1536, las tropas francesas invadieron Saboya y despojaron a la familia de parte de sus tierras. Pero un nieto obstinado, Emanuele Filiberto, sirviendo a los enemigos de Francia, recuperó todo. Gobernador de los Países Bajos por orden del emperador Carlos V, venció a los franceses en la batalla de Saint-Quentin y rehizo la fortuna familiar. Cuando la guerra terminó, trasladó su capital de Chambéry a Turín, para acercarse más al corazón del futuro italiano. Allí fundó el Estado moderno de los Saboya. El siglo XVII vio prosperar su territorio gracias a Víctor Amadeo II, un príncipe culto y astuto que en el tablero europeo de las guerras sucesorias supo cambiar de alianzas en el momento exacto. En 1713, el Tratado de Utrecht lo premió por su apoyo a los Habsburgo con la corona del Reino de Sicilia. Fue el primer Saboya en llamarse rey. Poco después canjeó Sicilia por Cerdeña, conservando su rango. Desde entonces su estado sería conocido como el Reino de Cerdeña, pero su trono estaba ya moviéndose hacia Italia. Durante los siglos XVIII y XIX, el Piamonte se convirtió en el bastión de una monarquía eficaz, militar y orgullosa. Mientras otras cortes se rodeaban de lujo, los Saboya cultivaban la sobriedad de los soldados y la disciplina de los burócratas. En 1848, el rey Carlos Alberto promulgó el Estatuto Albertino, una constitución liberal inspirada en las ideas de la Ilustración. Ese documento, en apariencia modesto, sería la base legal del futuro reino de Italia. Su hijo, Víctor Manuel II, heredó el trono en momentos de cambio. Liberal en lo político, audaz en lo militar, comprendió que el destino de su dinastía pasaba por unificar la península. A su lado se alzaban dos hombres que marcarían la historia: el estadista Camillo Benso, conde de Cavour, cerebro diplomático, y el guerrillero Giuseppe Garibaldi, corazón heroico. Cavour manejaba la política europea. Garibaldi encendía la pasión popular. Juntos lograron lo impensable: la unificación de Italia bajo la bandera de Saboya. En 1861, Víctor Manuel fue proclamado primer rey del Reino de Italia. Roma aún estaba bajo poder papal, Venecia en manos austríacas, pero el país ya tenía nombre, ejército y himno. «Hemos hecho Italia, ahora hay que hacer a los italianos», diría Cavour. Era el nacimiento de una nación moderna, y lo hizo posible la paciencia de un linaje que llevaba siglos esperando su momento. Pero la gloria tiene precio. Mientras el nuevo Estado trazaba ferrocarriles y leyes, los ideales republicanos y socialistas comenzaban a germinar. La monarquía, símbolo de unidad,
se convirtió pronto en blanco de las críticas populares. En 1900, Humberto I, nieto de Víctor Manuel, fue asesinado por un anarquista en respuesta a la represión de las protestas obreras. Su hijo, Víctor Manuel III, heredó un trono fracturado y una sociedad en ebullición. Las convulsiones no se detuvieron. Durante la Primera Guerra Mundial, los Saboya encabezaron un país dividido y agotado. Luego vino la desesperación económica de los años 20, la inflación, el desempleo, clima perfecto para la irrupción de un nuevo poder, Benito Mussolini. En 1922, el duce marchó sobre Roma al frente de sus camisas negras. El primer ministro pidió declarar estado de sitio, pero el rey se negó. Tenía miedo de una guerra civil y creía poder controlar al dictador. Así, con un gesto de prudencia que se convirtió en error fatal, Víctor Manuel III nombró a Mussolini jefe de gobierno. Aquello marcó el inicio del régimen fascista y el fin moral de la monarquía. Durante 2 décadas, el rey convivió con la dictadura. En 1936 aceptó incluso el título de emperador de Etiopía, conquista manchada de sangre colonial. Cuando Italia se alió con Hitler, el prestigio de los Saboya se derrumbó. En 1943, tras la caída de Mussolini, el rey abdicó en su hijo Humberto II, con la esperanza de salvar la dinastía. No fue suficiente. En 1946, un referéndum decidió el destino final. El 54% de los italianos votó por la República. Humberto abandonó el país y se exilió en Portugal. Con él, se extinguieron 9 siglos de poder continuo. El decreto republicano prohibió la entrada en Italia de todo heredero varón de la familia de Saboya. La vieja casa real pasó de los palacios al olvido. Aún así, su huella permanece en las piedras de Turín, en los palacios de estilo piamontés y en los símbolos patrios italianos. El escudo cruzado que decoró la bandera unificada, el espíritu militar que aún define a la nación. Incluso la pizza más popular del mundo, la margarita, lleva el nombre de una reina Saboya. En 1889, los napolitanos dedicaron su creación a la reina Margarita de Saboya, cuyos colores, rojo, blanco y verde, evocaban el tricolor italiano. Tras el exilio, la familia se desperdigó por Europa, Ginebra, Portugal, Francia. Durante décadas vivió de inversiones, discreta pero firme. En 2002, el Estado italiano autorizó su regreso a cambio de que renunciaran formalmente a sus aspiraciones al trono. Así, Vittorio Emanuele de Saboya y su hijo Emanuele Filiberto pudieron volver al país. Hoy, Emanuele Filiberto, conocido como el Príncipe de Venecia, representa la versión moderna de la dinastía. Empresario, figura televisiva y ocasional político, combina carisma popular con nostalgia monárquica. Ha participado en programas de danza, concursos culinarios y actos benéficos, intentando reconciliar la corona perdida con la Italia contemporánea. Sus proyectos van desde marcas de moda hasta iniciativas culturales que reivindican la historia de la familia. Su hija Victoria de Saboya, nacida en 2003, es la primera heredera femenina reconocida en 1000 años de historia saboyana, símbolo de una tradición que se adapta lentamente al siglo XXI. Así, incluso despojados de poder, los Saboya siguen presentes en el imaginario colectivo. Reyes sin reino, pero con lugar en la memoria. Son la línea que conecta la Edad Media con la modernidad, la nobleza feudal con la identidad nacional. De guerreros a diplomáticos, de un país fragmentado a una sola bandera, de la gloria a la expulsión. La Casa de Saboya es la historia misma de Italia resumida en una familia. Grandeza, errores y redención. Y aunque su trono se disolvió en la bruma de la posguerra, su legado aún arde en cada palacio, en cada nombre de calle,
En cada relato que recuerda cómo un clan de los Alpes soñó con unir una península y por un instante lo consiguió. En el corazón de Inglaterra, donde los campos verdes parecen pintados con paciencia y las mansiones se levantan como templos del tiempo, hay un apellido que suena a historia: Spencer Churchill. Es la familia que dio al mundo a un primer ministro legendario y a una princesa amada por millones. Una saga que revela quizás la cara más brillante y más dolorosa de la aristocracia británica. Los Spencer, antes de enlazarse con los Churchill, fueron agricultores ricos. En el siglo XV criaban ovejas y comerciaban lana, el oro blanco de la Inglaterra medieval. Con visión y suerte, pasaron de arrendar tierras a poseerlas. John Spencer, comerciante hábil y ambicioso, amasó una fortuna suficiente para comprar amplios dominios en Northamptonshire y Warwickshire. En 1519, el rey Enrique VIII lo nombró caballero. Nacía así una casa nobiliaria que pronto competiría con los más antiguos linajes del reino. Durante los siglos XVI y XVII, los Spencer crecieron a la sombra, pero con constancia. Se integraron en la política, financiaron ejércitos y se casaron con las familias adecuadas. En 1601 levantaron su hogar más célebre, Althorp House, una mansión rodeada de 500 hectáreas de jardines. Allí reposan aún sus miembros más ilustres entre retratos y mármoles. Con el paso de las generaciones, llegó la unión decisiva. En 1817, George Spencer, quinto duque de Marlborough, decidió agregar a su apellido el de su ilustre antepasado militar, John Churchill, primer duque de Marlborough, héroe de la Guerra de Sucesión Española y favorito de la reina Ana. Desde entonces serían los Spencer Churchill, mezcla de empresarios prudentes e ingenieros de poder. Entre ellos sobresale un nombre que definiría el siglo XX: Winston Leonard Spencer Churchill. Nació en 1874 dentro de ese universo de lujo y expectativas. Su padre, Lord Randolph Churchill, era un político brillante. Su madre, Jenny Jerome, una estadounidense rica y carismática. La combinación fue explosiva. De joven fue soldado, reportero y aventurero. Fue capturado en Sudáfrica durante la Guerra de los Bóeres. Escapó y volvió a Londres convertido en héroe. Su vida, como su oratoria, fue excesiva. Cometió errores, fracasó varias veces, pero cada caída fue preludio de un regreso. Durante la Segunda Guerra Mundial, su voz grave y su fe indomable sostuvieron a Gran Bretaña en los días más oscuros. «No me puedo permitir el lujo del pesimismo», decía, y con esa frase selló su fama de roca moral. Bajo su mando, el espíritu británico resistió el terror de los bombardeos. Tras la victoria, su popularidad alcanzó alturas inéditas. En 1953 recibió el Premio Nobel de Literatura por sus discursos y memorias. Murió en 1965 como un símbolo nacional. El féretro, escoltado por veteranos, navegó por el Támesis mientras sonaban las sirenas de los barcos. El pueblo entero lo despidió. Pero los Spencer Churchill no terminan en Winston. Su linaje se entrelazó con otra historia, la de una joven de mirada tímida y destino trágico. Lady Diana Spencer, nacida en 1961 en Park House, creció jugando cerca de Sandringham, una de las residencias favoritas de los Windsor. Descendiente directa del primer conde Spencer, Diana era hija de John Spencer, octavo conde de Spencer, y de Frances Shand Kidd. Su infancia transcurrió entre el campo, los internados y los ecos de una familia aristocrática tradicional. Nadie imaginaba que aquella adolescente se convertiría en ícono mundial. En 1980 conoció al heredero del trono, Carlos, príncipe de Gales, durante una cacería. Él tenía 32 años, ella
19, en menos de un año estaban comprometidos. La boda en la Catedral de San Pablo, el 29 de julio de 1981, paralizó al planeta. 750 millones de personas la vieron en televisión. Inglaterra celebraba la unión de dos sangres ilustres, los Windsor y los Spencer-Churchill. Pero el cuento de hadas duró poco. La diferencia de edad, la presión mediática y las infidelidades mutuas transformaron el matrimonio en un drama público. Diana, sin embargo, conquistó a la gente con una sencillez que su entorno no entendía. Visitaba hospitales, abrazaba a enfermos de SIDA en una época en la que nadie lo hacía, y hablaba con valentía de su bulimia y su dolor. Se convirtió en la princesa del pueblo. Tras su divorcio en 1996, intentó rehacer su vida lejos de la familia real, pero el destino se la arrebató el 31 de agosto de 1997 en un accidente en el túnel del Alma, en París. Tenía 36 años. Su muerte provocó una consternación global que marcó a toda una generación. En Althorp, su hermano Charles Spencer pronunció un elocuente discurso. Diana vivió como una princesa, pero, sobre todo, vivió como una libre ciudadana de corazón. Desde entonces, la familia ha preservado su legado con discreción. Althorp House se convirtió en lugar de peregrinación. Su isla tumba, rodeada de nenúfares, recibe visitantes de todo el mundo. Los Spencer-Churchill, por su parte, siguieron con su rol histórico de guardianes del patrimonio británico. En el Palacio de Blenheim, uno de los pocos edificios privados declarados Patrimonio de la Humanidad, todavía se celebran conciertos, exposiciones y actos benéficos. El actual duque, James Spencer Churchill, descendiente directo de Winston, combina reservada vida rural con un negocio inmobiliario multimillonario. El linaje también ha producido figuras excéntricas. Lady Henrietta, diseñadora de interiores, y Arabella Spencer Churchill, una de las fundadoras del festival Glastonbury, llevaron la aristocracia a terrenos inesperadamente creativos. Su historia demuestra que el viejo dinero inglés, aunque a veces suene a polvo y etiqueta, también sabe reinventarse. La mezcla de política, cultura y tragedia hizo de los Spencer Churchill algo más que una familia noble. Son un espejo del alma británica, orgullo, deber, independencia y emoción contenida. Desde los campos donde un día pastaron ovejas hasta las cámaras del Parlamento y los titulares de tabloides, su apellido ha recorrido 5 siglos de historia. Si Winston Churchill simbolizó la resistencia, Diana Spencer encarnó la sensibilidad. Él levantó a un imperio con palabras. Ella humanizó a la monarquía con gestos. Dos extremos de una misma dinastía, dos formas de liderazgo hechas de fuego y ternura. En ellos conviven la grandeza imperial y la compasión moderna, los ecos de guerra y las lágrimas de un funeral televisado. El apellido Spencer Churchill parece haber nacido para recordarle al mundo que, aún en la cima de la nobleza, la gloria y la tragedia siempre viajan de la mano. Si el dinero viejo europeo tuviera un aroma, sería el del cuero curtido y la seda estampada a mano. Ese perfume lleva casi 2 siglos acompañando a un apellido que transformó el trabajo de un artesano en el lenguaje universal del lujo, Hermès. En sus raíces hay caballos, carretas y manos callosas. En su cima, millones, exclusividad y leyenda. La historia comienza en París, 1837. Hijo de un humilde tabernero alemán emigrado, Thierry Hermès instaló un pequeño taller en el Boulevard Neuve des Petits Champs. Fabricaba arneses y bridas para la aristocracia europea. En una ciudad donde los carruajes marcaban el rango social, su trabajo pronto fue sinónimo de perfección. Cada hebilla, cada costura, parecía hecha más para un museo que para un establo.
Los caballos eran el motor de la fortuna Hermès, pero también la metáfora de su estilo: elegancia, precisión y silencio. A mediados del siglo XIX, Thierry trasladó el taller al número 24 de la calle Faubourg Saint-Honoré, dirección que se convertirá en altar del lujo. Sus herederos aprendieron que cultivar la paciencia podía ser más rentable que perseguir la velocidad. Su hijo, Charles-Émile Hermès, amplió el negocio, equipó a jinetes, diseñó sillas de montar, cofres de viaje, bolsas para botas. París vivía la era de Napoleón III, y el mundo comenzaba a moverse sobre ruedas, no solo de caballos. Entendiendo los tiempos, Hermès supo evolucionar. En 1880 registró una de las primeras patentes de maletas de viaje con cierre de hierro, preludio de los bolsos que definirían la marca. A comienzos del siglo XX, la familia ingresó en su edad dorada. Émile Maurice Hermès, nieto del fundador, tomó el timón en 1914. Visionario y meticuloso, obtuvo la exclusividad en Francia para usar un invento recién llegado de Estados Unidos: la cremallera. Aquella pequeña pieza de metal cambiaría para siempre la moda europea. Sin pedantería, Émile Maurice convirtió lo funcional en elegante. Y cuando su esposa no encontró un bolso que le gustara, él diseñó uno. Nacía la primera línea de bolsos de mano Hermès. Durante los años 20, la casa expandió su repertorio: guantes, cinturones, complementos, ropa de equitación. En 1929 lanzó su primera colección de prêt-à-porter para mujeres. Pero el golpe definitivo de genialidad vino en 1930, con la aparición de las bufandas de seda. Cada una era una miniatura de arte, ilustrada por pintores y tejida con miles de hilos. Las parisinas las adoptaron como emblema de distinción. Los turistas ricos comenzaron a coleccionarlas. En los años 50, Hermès adquirió una forma de inmortalidad inesperada. La actriz y princesa Grace Kelly, embarazada de su primera hija, usó uno de los bolsos de la firma para ocultar discretamente su vientre de los fotógrafos. La imagen dio la vuelta al mundo. El accesorio fue rebautizado como Kelly Bag y se convirtió en símbolo absoluto del lujo discreto. Décadas después llegaría su heredero espiritual, el Birkin Bag, nacido de un encuentro casual entre el presidente de Hermès, Jean-Louis Dumas, y la cantante británica Jane Birkin en un avión. En cuestión de años, la marca ya no era simplemente un taller, era un mito. El secreto del éxito no estaba en la expansión agresiva ni en la publicidad, era la escasez. Cada artículo Hermès requiere decenas de horas de trabajo manual. Solo artesanos formados durante años pueden elaborarlos, y cada pieza lleva su firma interna. No es una producción, es un ritual. Mientras otras casas saturaban tiendas, Hermès mantenía listas de espera y talleres tranquilos. Ese control del deseo transformó su producto en inversión. Un bolso Birkin puede aumentar de valor más rápido que el oro. Bajo la dirección de la cuarta y quinta generaciones, los Dumas Hermès, la firma resistió todos los desafíos. Ni las guerras, ni la aparición del prêt-à-porter industrial, ni la irrupción de conglomerados como el LVMH pudieron comprar su independencia. En los años 2000, el poderoso Bernard Arnault intentó una adquisición silenciosa. Compró acciones a escondidas, alcanzando el 23% del capital. La respuesta de la familia fue de manual de vieja aristocracia: firmeza y elegancia. Crearon una estructura interna que blindó el control familiar y obligaron a LVMH a retirarse en 2014. Hermès siguió siendo Hermès, una república de artesanos bajo el mando de sus descendientes. En la actualidad, el CEO Axel Dumas, tataranieto del fundador, supervisa un imperio valorado en más de 150.000 millones de dólares. Pero lo más sorprendente no son los números, es la coherencia.
Han pasado casi 2 siglos y la empresa sigue en manos familiares, fabricando en Francia, defendiendo la artesanía frente a la automatización. Hermès no vende objetos, vende tiempo, paciencia y perfección. Dentro de esa hegemonía moderna, las nuevas generaciones siguen escribiendo capítulos inesperados. El excéntrico Nicolas Puech, primo de Axel Dumas y heredero distante, sorprendió al mundo en 2024 al anunciar que donaría la mayor parte de su fortuna, más de 7.000 millones en acciones, a su jardinero de confianza. Un gesto de gratitud tan insólito que parecía novela, pero reflejaba la paradoja Hermès, una familia tan rica que podía permitirse el lujo de despreocuparse del dinero. La casa ha resistido revoluciones, crisis financieras y pandemias. Su negocio se sostiene sobre artistas, talabarteros, dibujantes y tejedores. En su sede de Faubourg Saint-Honoré aún se huele el cuero, aún se escuchan los martillos sobre la madera, aún se enseñan oficios que en cualquier otro lugar del mundo serían reliquias. Allí radica el secreto del viejo dinero bien entendido: no temer al tiempo, sino domarlo. Cada bufanda, cada reloj, cada fragancia es una historia de herencia, y cada generación de la familia demuestra que el verdadero lujo no es poseer más, sino hacer mejor. Hermès empezó en los establos y terminó en las vitrinas del arte. Su logotipo, el carruaje y el caballo dormido, recuerda de dónde vienen y promete que aún bajo luces de neón, el pasado seguirá galopando con ellos. En un mundo donde todo se acelera, la casa Hermès permanece inmóvil. Observa, escucha y cosecha el valor de la lentitud. Porque el lujo en su esencia más pura no es lo que se compra, sino lo que persiste. En el siglo XVIII, mientras los reyes reclamaban tronos y los imperios repartían territorios, en las estrechas calles del gueto judío de Frankfurt, nacía un niño destinado a cambiar la manera en que el mundo entendía el dinero. Su nombre era Mayer Amschel Rothschild, y su historia comenzó entre el ruido de los mercados, el olor del pan de centeno y las sombras de la exclusión. Nacido en 1744 en la Judengasse, la calle de los judíos, vivía en apenas unas habitaciones junto a decenas de familiares. No podía poseer tierras, ni entrar a los cafés, ni circular libremente al anochecer. Pero entre los límites de aquel mundo angosto encontró una puerta, la del comercio de monedas antiguas. Tenía el alma de un coleccionista y la mente de un financiero. Aprendió el negocio como aprendiz de los Oppenheim, banqueros de Hannover, y allí descubrió su talento natural para las relaciones políticas. Cada moneda que cambiaba era una oportunidad de conversar con un príncipe, con un general o con un diplomático. De vuelta a Frankfurt, abrió un pequeño gabinete de numismática y empezó la leyenda. Su mayor golpe de suerte llegó con el heredero de Hesse-Kassel, el príncipe Guillermo IX, uno de los hombres más ricos de Europa. Mayer Amschel se convirtió en su consejero financiero, custodiaba sus fondos, gestionaba sus préstamos y multiplicaba su oro. La confianza se convirtió en alianza y la alianza en poder. En 1769, Rothschild recibió el título de banquero cortesano. El niño del gueto ingresaba en el círculo íntimo de los poderosos. A su muerte, en 1812, dejó tras sí la matriz de un imperio y 5 hijos disciplinados por contrato. El testamento de Mayer Amschel no pedía oraciones, exigía preservar la unión. Ordenó que las mujeres de la familia se casaran dentro del clan o en ramas aprobadas, que los hijos cooperaran, que las empresas no salieran nunca de sangre judía. Aquellas reglas, monásticas en su rigor, fueron la piedra angular del éxito. Los 5 hijos se dispersaron por Europa como emisarios de un banco invisible. Amschel Mayer se quedó en Frankfurt. Salomón marchó a Viena.
Nathan se instaló en Londres, Carl en Nápoles, James en París. En pocas décadas formaron un sistema bancario internacional antes de que existiera la palabra globalización. Compartían información por correo cifrado y mensajeros propios que cabalgaban día y noche. Mientras los estados tardaban meses en comunicar una guerra, ellos sabían el resultado en horas. Información era dinero, y los Rothschild poseían ambos. La gran prueba llegó con las guerras napoleónicas. Nathan Rothschild, desde Londres, organizó la financiación británica contra Francia. Prestó a gobiernos, transportó lingotes, pagó ejércitos en todo el continente. Su red de informadores le permitió conocer la derrota de Napoleón antes incluso que el gobierno británico. Según la leyenda, usó la noticia en la Bolsa de Londres para multiplicar su fortuna en un día. Mito o no, su poder ya era indiscutible. Había nacido la casa Rothschild, banquera de reyes, creadora del concepto moderno de finanzas internacionales. Durante el siglo XIX, su emblema, un escudo con 5 flechas, simbolizaba la unión de las 5 casas de la familia en distintas capitales europeas. Financiaron obras grandiosas: el ferrocarril de Austria, el canal de Suez, la reconstrucción de París, la expansión industrial del Imperio Británico. A su alrededor se formó lo que muchos llamaron la aristocracia del dinero. Sus palacios rivalizaban con los de las monarquías, pero su poder era menos visible y mucho más efectivo. Mientras los reyes dependían de los impuestos, ellos vivían de los intereses. Un contrato firmado por un ministro en Viena o Londres valía para ellos más que un título nobiliario. Lo comprendieron todos, desde el zar de Rusia hasta el papa. Donde había deuda, había Rothschild. Su influencia no era solo financiera. Fomentaron la emancipación judía en Europa. Apoyaron el arte y la ciencia. Mendelssohn tocaba en sus salones, Delacroix pintaba sus retratos y Víctor Hugo los mencionaba en sus novelas. Ser invitado a un banquete Rothschild era entrar en la nueva corte del poder, y aún así, su discreción era legendaria. No hacían discursos, no daban entrevistas. Las decisiones más trascendentes se tomaban entre copa de vino y partitura. El siglo XX los enfrentó a desafíos distintos. 2 guerras mundiales arrasaron Europa. La rama austríaca perdió bancos y mansiones frente al nazismo. Muchas de sus mansiones fueron saqueadas y sus colecciones de arte expropiadas. La rama francesa sufrió confiscaciones durante la ocupación alemana. Sin embargo, como tantas veces, resurgieron. Los Rothschild sobrevivían porque eran más que una familia. Eran una estructura, un lenguaje, un modo de operar. Cada vez que Europa ardía, ellos ya tenían inversiones esperándolos al otro lado. Tras la guerra, reconstruyeron sus bancos en Londres y París. El capitalismo de posguerra fue su nueva tierra fértil. En 1960 crearon Rothschild & Co., un grupo de inversión multinacional. Desde la City londinense, guiaron fusiones de empresas, privatizaciones y préstamos a gobiernos. En 1970 lanzaron Reed Capital Partners, un fondo que sigue siendo uno de los más rentables del Reino Unido. Hoy, más de 250 años después, la familia sigue al frente de ese conglomerado financiero. Jacob Rothschild, varón británico y patriarca de la rama inglesa, encarna la elegancia austera del viejo dinero. Sus inversiones en arte, tecnología y patrimonio son tan discretas como lucrativas. En Francia, David de Rothschild dirigió el banco familiar y engrandeció la marca global Rothschild & Co. Sus descendientes participan en fundaciones, filantropía y think tanks internacionales. Lady Lynn Forester de Rothschild, empresaria y defensora de la economía inclusiva, representa la reformulación moderna del apellido. Conservar la autoridad sin perder respetabilidad pública. Los Rothschild son hoy ciudadanos del mundo, con residencias en Londres, París, Nueva York, Ginebra y Tel Aviv.
Controlan holdings en sectores tan diversos como energía, agricultura, minería, infraestructura y banca. Están en los consejos de The Economist, la Fundación Bilderberg y múltiples organismos de gobernanza global. Su influencia es tan difusa que ya no necesita demostrarse. Basta percibirla. Como toda dinastía poderosa, arrastran leyendas, teorías conspirativas, mitos sobre dinero y control mundial. La mayoría nacieron de antisemitismo o resentimiento. Pero incluso despojadas del misterio, las cifras bastan para hacerlos extraordinarios. Su fortuna familiar supera los 20.000 millones de dólares. Y más importante aún, su red de fundaciones educativas y científicas sigue siendo una de las más influyentes de Europa. Sin ejército ni corona, dominaron lo que todos los imperios codiciaban, pero pocos pudieron conquistar: la confianza. Durante más de 2 siglos, la palabra Rothschild fue sinónimo de solvencia, y en un mundo construido sobre deudas, eso equivale a soberanía. Por eso su historia no es solo la de una familia, es la de la economía moderna. Desde la oscuridad del gueto y la marginación hasta los despachos donde se decide el valor del dinero, los Rothschild encarnan la parábola del poder inteligente, aquel que no destruye, sino que financia. Y ese poder, como el interés compuesto que tanto amaban, crece en silencio mientras los demás duermen. En la costa azul del Mediterráneo, entre montañas coronadas de villas y el reflejo perpetuo del mar, existe el país más pequeño con la mayor concentración de glamour que el mundo haya visto. Su nombre es Mónaco, su historia se escribe con oro, y su destino lo gobierna una familia que ha desafiado guerras, revoluciones y rumores durante más de 7 siglos, los Grimaldi. El relato comienza una noche de 1297. Bajo una luna fría de enero, un noble genovés llamado François Grimaldi se presentó ante las puertas de una fortaleza sobre la roca de Mónaco vestido con hábito franciscano. Los guardias creyeron que era un monje buscando refugio. Le abrieron. Dentro, Grimaldi desenfundó una espada, abrió las puertas a sus hombres y tomó la fortaleza al grito de «por Dios y por los guelfos». Desde entonces, el escudo de Mónaco muestra a 2 monjes con espadas, recuerdo perpetuo de la astucia con que comenzó la dinastía. Durante los siglos siguientes, los Grimaldi se convirtieron en navegantes y comerciantes, supieron elegir aliados. Francia, en particular, fue su protectora constante. En 1641 firmaron un tratado que garantizó su soberanía bajo la tutela del rey Luis XIII. Así nacía uno de los principados más longevos de Europa, pequeño en tamaño, gigante en simbolismo. En el siglo XIX, sin embargo, Mónaco sufrió una herida económica inesperada. Las regiones de Menton y Roquebrune, que representaban casi el 90% del territorio, se rebelaron y se unieron a Francia. El principado quedó reducido a una roca, unos cuantos kilómetros cuadrados y una familia en bancarrota. Entonces una mujer, la princesa Caroline, esposa del príncipe Florestan I, tuvo la idea que cambiaría la fortuna familiar: fundar un casino. En 1856 abrió sus puertas el primer casino de Montecarlo, y con él comenzó el mito. Atraídos por la promesa del azar y el lujo, artistas, banqueros y aristócratas inundaron la colina. Los ingresos del juego rescataron al país y los Grimaldi se convirtieron en mecenas del hedonismo europeo. Montecarlo era ya sinónimo de elegancia, coches veloces y vestidos imposibles. A finales del siglo XIX y principios del XX, el príncipe Albert I, apodado el Príncipe Científico, modernizó el Estado, impulsó la investigación oceanográfica y estableció nuevas instituciones. Su nieto, Rainiero III, heredó un país pequeño pero con una fama inmensa. Y en 1956,
En un giro que parecía sacado del cine, Rainiero se enamoró precisamente de Hollywood. El 19 de abril de ese año, Mónaco vivió la boda del siglo. La novia no era una princesa europea, sino Grace Kelly, la actriz norteamericana ganadora del Oscar. Las cámaras del mundo entero apuntaron al palacio. La ceremonia, dividida entre civil y religiosa, reunió a 500.000 de invitados y conquistó a millones de espectadores. El cuento de hadas era perfecto. Una estrella de cine convertida en princesa. Un principado que unía glamour y tradición. Grace Kelly, rebautizada como Princesa Gracia de Mónaco, cambió para siempre la imagen del país. Bajo su influencia, el Festival de Cine de Montecarlo, los bailes benéficos y las galas culturales consolidaron el Principado como la capital mundial del lujo. Su elegancia tranquila, sus vestidos de Dior y su serenidad frente a la prensa redefinieron el ideal de la realeza moderna. Pero el cuento tuvo un final abrupto. En 1982, la princesa murió en un accidente de automóvil al perder el control de su Rover 3500 en una curva de la carretera de la Turbie. La tragedia sacudió a Mónaco y marcó a una generación. Rainiero III no se volvió a casar. Convirtió el recuerdo de Grace en su legado y gobernó durante más de medio siglo, hasta 2005, cuando lo sucedió su hijo, el príncipe Alberto II. Educado en Harvard, políglota y reservado, Alberto II heredó una fortuna y un desafío: mantener el equilibrio entre el mito y la credibilidad. Su riqueza personal se estima en más de $1.000 millones, buena parte en bienes raíces. Se calcula que casi una cuarta parte del suelo de Mónaco pertenece directamente al soberano. Bajo su dirección, el Principado ha suavizado su imagen de paraíso fiscal, participando en acuerdos de transparencia y medio ambiente. Además, impulsa proyectos de desarrollo sostenible como el Ecodistrict Mare Terra, un barrio construido sobre terrenos ganados al mar con criterio ecológico. En el siglo XXI, el lujo sin culpa es el nuevo mantra de los Grimaldi. Su vida privada, sin embargo, ha dado titulares. Antes de casarse, Alberto reconoció la paternidad de 2 hijos nacidos fuera del matrimonio, algo inédito en una monarquía europea tan pequeña. En 2011 contrajo matrimonio con la exnadadora sudafricana Charlene Linet Wittstock, quien se convirtió en Princesa Charlene. Su imagen serena y filantrópica renovó el papel de consorte real. Juntos tienen 2 hijos gemelos, el príncipe Jack y la princesa Gabriela, nacidos en 2014, herederos de un trono rodeado de mar y leyenda. Actualmente, Mónaco es una obra maestra del capitalismo pulido. 2 kilómetros cuadrados donde habitan las mayores fortunas del planeta, libres de impuestos y expuestas al sol. Los Grimaldi son más que jefes de Estado. Son curadores de un estilo de vida. Presiden el Gran Premio de Fórmula 1, el Monte Carlo Rolex Masters de tenis y los eventos más exclusivos de Europa. Al mismo tiempo patrocinan iniciativas de conservación marina, arte y deporte infantil. Cada gala, cada flash de cámara, mantiene viva la alquimia entre realeza y espectáculo. El Palacio de Mónaco, edificado sobre la roca, sigue siendo la residencia oficial y el símbolo de continuidad. Sus salas renacentistas, donde cuelgan retratos de siglos, contrastan con los rascacielos contemporáneos que rodean el Principado. En ese contraste reside la magia de la dinastía, una monarquía medieval reclinada sobre el futuro. Las generaciones más jóvenes de la familia, Carolina, Estefanía, Pierre Casiraghi y sus hijos, continúan alimentando la narrativa del Hollywood mediterráneo. Moda, arte, filantropía y titulares. Su apellido sigue siendo un imán, y aunque muchos cuestionen la necesidad de la monarquía, el Principado prospera precisamente gracias a ese apellido. Desde el monje disfrazado de 1297 hasta los príncipes en yate de 2024.
Los Grimaldi encarnan la fantasía europea de elegancia y supervivencia. En su historia hay conquistas, revoluciones, películas, tragedias y resurrecciones, un equilibrio imposible entre lo eterno y lo efímero. Mónaco puede ser pequeño, pero los Grimaldi transformaron esa limitación en ventaja. Convirtieron una roca en escenario, un casino en motor económico y una familia en marca mundial. Cada año, cuando las luces del Montecarlo Gala se encienden, el tiempo parece detenerse y el Mediterráneo refleja un mensaje que atraviesa los siglos. El poder puede ser bello si se aprende a hacerlo brillar. Caminar por Londres es pasear sobre tierra privada, aunque el transeúnte no lo sepa. Tras las fachadas georgianas, los jardines cerrados y las esquinas de mármol de Mayfair o Belgravia, se esconde una fortuna de proporciones medievales. Su dueño no es el Estado, ni una corporación, ni la corona. Es una familia cuyo poder se mide en hectáreas, no en discursos. Los Grosvenor, una de las dinastías más antiguas y discretas de Gran Bretaña, dueños invisibles de la capital. La línea Grosvenor comienza hace casi 1000 años, con los normandos que acompañaron a Guillermo el Conquistador en 1066. Entre ellos destacaba Hugh Lupus, llamado el Lobo, cazador y guerrero. Su lealtad fue recompensada con vastas tierras en Cheshire. Aquel primer premio, un mosaico de bosques y campos en el norte de Inglaterra, permanece todavía bajo control familiar. En el blasón original figuraba un perro sonriente, inspiración literaria que siglos más tarde daría vida al gato de Cheshire en Alicia en el País de las Maravillas. Durante los siglos XVI y XVII, los Grosvenor se consolidaron como terratenientes prósperos y funcionarios del reino. El cambio decisivo llegó en 1677, cuando Sir Thomas Grosvenor, baronet de Eton, se casó con Mary Davis, heredera de una familia que poseía tierras pantanosas al oeste de Londres. Lo que entonces eran prados embarrados y casi deshabitados, se convertiría más tarde en el barrio más caro del planeta, Mayfair. Con ese matrimonio, los Grosvenor compraron el futuro. Durante el siglo XVIII, la expansión londinense transformó las tierras de Mary Davis en oro puro. La familia financió la urbanización del área con arquitectos como Thomas Burlington y Robert Adam. Nacieron así Grosvenor Square, Mount Street y Park Lane, joyas del urbanismo georgiano donde aristócratas y financieros querían vivir. Del barro de aquellas marismas surgieron palacios, y los Grosvenor se convirtieron en reyes sin título. En 1874, la reina Victoria recompensó su influencia creando el título que conservarían hasta hoy, Duques de Westminster. A cambio, los Grosvenor se convirtieron en guardianes de la estética de Londres. Su patrimonio urbano creció hasta incluir no solo Mayfair, sino también Belgravia, un distrito de avenidas blancas, balcones de hierro y embajadas. En la práctica, casi todo el centro-oeste de Londres pertenecía, y en buena parte aún pertenece, a ellos. Durante la era victoriana y eduardiana fueron también promotores de arquitectura, filantropía y urbanismo. En Eaton Hall, su residencia de campo en Cheshire, moldearon una versión británica del paraíso. Jardines diseñados por Capability Brown, colecciones de arte italiano, bibliotecas infinitas. En sus dominios crearon escuelas, hospitales y viviendas para empleados, perpetuando una visión feudal suavizada por caridad. El siglo XX cambió las reglas. Los impuestos sobre las herencias, las guerras y la urbanización masiva amenazaron la riqueza tradicional. Muchos nobles ingleses vendieron sus casas para pagar al fisco. Los Grosvenor, en cambio, diversificaron. Fundaron Grosvenor Group, una compañía inmobiliaria global con activos en más de 60 ciudades. De Londres a Hong Kong, de París a Vancouver, su modelo combinaba prudencia familiar con mentalidad corporativa. Su lema implícito, administrar, no exhibir. El sexto duque Gerald Cavendish Grosvenor modernizó el imperio.
En los años 80 y 90 transformó la empresa en gigante internacional de inversión urbana. Bajo su mandato, las propiedades de Mayfair y Belgravia generaron miles de millones en rentas anuales. Apareció en los primeros puestos de la lista de los más ricos del Reino Unido, solo por detrás de la reina, pero mantenía la sobriedad casi protestante del antiguo dinero, sin ostentación, sin titulares. No todo fue armonía. En 2007, su nombre apareció ligado a la investigación sobre paraísos fiscales, cuando se descubrió la utilización de empresas registradas en ultramar para administrar fondos familiares. Más tarde llegaron críticas por planes urbanísticos en Belgravia que implicaban desalojar viviendas sociales para construir residencias de lujo. Él respondió con reformas que preservaron parte de las casas para los inquilinos, demostrando que incluso los nobles medievales deben negociar con la opinión pública del siglo XXI. Tras su muerte en 2016, el título pasó a su único hijo varón, Hugh Grosvenor, quien con apenas 25 años se convirtió en el séptimo duque de Westminster y el joven más rico de Gran Bretaña. Su fortuna actual se estima en casi 12.000 millones de libras. Educado en el alma del privilegio, Eton College y la Universidad de Newcastle, Hugh enfrenta el desafío de todos los herederos del viejo dinero: conservar sin parecer ajeno al mundo moderno. Su gestión mantiene un equilibrio entre tradición y sostenibilidad. Defiende un urbanismo responsable, invierte en energías renovables y apoya programas de inclusión social en los barrios bajo la esfera de Grosvenor Group. En 2023 anunció un ambicioso plan de cero carbono para 2030 en sus propiedades, una forma elegante de limpiar la conciencia ecológica del lujo. Fuera del despacho, su vida es discreta. Evita los tabloides, aunque los focos lo siguen por su amistad con el actual príncipe de Gales. Hugh Grosvenor es padrino de su hijo, el príncipe George. La alianza entre Windsor y Grosvenor no es nueva. Es la continuidad natural entre los guardianes públicos y los guardianes privados del Reino Unido. Poco se sabe de sus pasiones personales, pero se le reconoce cierta sensibilidad artística y un interés genuino por la filantropía. Financia hospitales, instituciones educativas y proyectos de agricultura sostenible en las tierras de Eton Estate. La familia también respalda la organización One Small Thing, fundada por su hermana Lady Edwina, dedicada a la reinserción de reclusos y a la humanización del sistema penitenciario. Hoy, los Grosvenor poseen alrededor de 300 acres de Belgravia y la mitad de Mayfair, además de extensas fincas rurales en Cheshire, Lancashire, Escocia y España. Su empresa administra activos globales valorados en más de 20.000 millones de libras. Cuando un londinense paga un alquiler en esos barrios de columnas y adoquines, probablemente está financiando parte de ese linaje. Su poder es invisible, pero tangible. No gobiernan parlamentos ni dictan leyes, modelan el paisaje urbano. Y en una ciudad donde la arquitectura es identidad, eso equivale a soberanía. Algunos los acusan de ser los últimos señores feudales de Europa. Otros los admiran por conservar el patrimonio con paciencia y estilo. La verdad quizá esté en medio. Los Grosvenor representan la versión británica de un fenómeno eterno, el de las familias que logran que la historia siga siendo propiedad privada. Mientras el tráfico de Piccadilly resuena y el Big Ben marca la hora, el joven duque puede mirar desde su oficina hacia las cúpulas y tejados que le pertenecen, legalmente, sentimentalmente, y recordar que su apellido lleva casi 1000 años ahí. Y aunque el Londres del futuro cambie de skyline y de ritmo, las calles de Mayfair y Belgravia seguirán murmurando, sin saberlo, el apellido Grosvenor. En el extremo norte de Inglaterra, donde el viento del Mar del Norte se mezcla con el olor de los brezos y el frío de los castillos, hay un nombre que suena a epopeya: Percy.
Durante más de 9 siglos, esta familia ha gobernado los valles, las fortalezas y las fronteras del norte como si el tiempo se detuviera a sus pies. Su historia es una lección de supervivencia, guerra, literatura y poder continuo. Bajo el título de Duques de Northumberland, los Percy llegaron a Inglaterra junto con Guillermo el Conquistador. Provenían del pueblo normando de Percy, y en 1067 William de Percy recibió del nuevo rey tierras extensas en Yorkshire y Northumberland a cambio de proteger la frontera. Aquellas colinas, apenas domadas, eran el último muro contra Escocia. Casi nadie las quería. Los Percy las transformaron en su trono. Con el tiempo, su emblema, un león rampante dorado, se convirtió en símbolo del norte inglés. Construyeron iglesias, mercados y defensas. En 1309 compraron Alnwick Castle, una fortaleza normanda que dominaría el horizonte y sería su hogar durante casi 1000 años. Allí controlaban el paso entre Inglaterra y Escocia, imponiendo tributos y dictando justicia. Quien mandaba en Alnwick controlaba media isla británica. En el siglo XIV, los Percy alcanzaron el rango de condes de Northumberland. Participaron en campañas junto a los reyes Plantagenet, pero también conspiraron contra ellos. En las crónicas de Shakespeare, Henry Hotspur Percy, el guerrero impulsivo retratado en Enrique IV, representa esa mezcla de lealtad y rebeldía que siempre definió a la casa. Su muerte en 1403, en la batalla de Shrewsbury, selló para siempre la imagen romántica del noble indómito, valiente, trágico, temerario. Durante las guerras de las Rosas, los Percy fueron piezas decisivas. Alineados primero con los Lancaster y después con los Tudor, sobrevivieron a las purgas que arrasaron familias enteras. Thomas Percy, séptimo conde, se rebeló finalmente contra Isabel I de Inglaterra en defensa del catolicismo y fue ejecutado, dejando un legado de orgullo y obstinación que aún hoy se recuerda en el norte. El linaje se recuperó siglos después, cuando Hugh Percy, descendiente de la rama superviviente, demostró su fidelidad a la corona durante las guerras napoleónicas y fue recompensado con el ducado de Northumberland en 1766. A partir de entonces, la familia ostentó una de las más altas dignidades del Reino Unido y convirtió Alnwick Castle en un emblema de prosperidad, arte y poder. El siglo XIX trajo nuevas riquezas. Los Percy explotaron minas de carbón, fomentaron la educación, crearon escuelas y bibliotecas. Su influencia se extendió desde los valles mineros del norte hasta los escaños del Parlamento. El octavo duque fue uno de los impulsores de la reforma educativa británica y un admirador ferviente de la ciencia. La familia apoyó también la restauración patriótica del castillo, contratando arquitectos para darle el aspecto neogótico que hoy deslumbra. Durante las guerras mundiales del siglo XX, los Percy ofrecieron soldados, terrenos y recursos. Henry Alan Percy, noveno duque, murió luchando en Dunkerque, símbolo perfecto de una aristocracia que aún creía en el deber. Después de la guerra, los gastos de mantenimiento de sus propiedades obligaron a abrir Alnwick Castle al público, gesto que los convirtió en pioneros de la preservación patrimonial moderna. El castillo, con su puente levadizo, torres y salas medievales, sigue siendo una joya viva. Ha sido escenario de rodajes, desde Robin Hood hasta Harry Potter, lo que generó una nueva fuente de ingresos y acercó la historia a millones de visitantes. Las estancias donde dormían reyes ahora reciben turistas, y el turismo cultural se ha convertido en la actualización más inteligente del viejo feudalismo. El actual duque Ralph George Alnwick Percy, nacido en 1956, y su esposa Jane Percy han conservado y modernizado esa herencia. Bajo su liderazgo,
Northumberland Estates gestiona más de 100.000 acres de tierra, bosques, campos agrícolas, puertos, desarrollos sostenibles. Es uno de los mayores terratenientes privados del Reino Unido. Además, la familia invierte en energías limpias y programas comunitarios, demostrando que la nobleza ha aprendido a sobrevivir adaptándose. Sus 4 hijos encarnan la nueva generación de aristócratas del siglo XXI. George Percy, conde de Percy y heredero, dirige una empresa de energía geotérmica. Lady Catherine es mecánica y fabricante de armas artesanales. Lady Melissa, exjugadora profesional de tenis, diseña su propia línea de moda. Y Lord Max Percy trabaja en finanzas internacionales. Ninguno se limita al papel tradicional de noble. Todos llevan el apellido como una responsabilidad, no como decoración. El castillo de Alnwick es más que su residencia, es su emblema, su eje. Desde sus almenas se ven los vestigios del muro romano de Adriano y los campos que aún marcan la antigua frontera con Escocia. Cada piedra cuenta guerras, alianzas y poemas. En la biblioteca descansan ejemplares antiguos de las Reliques of Ancient English Poetry, obra de Thomas Percy, obispo y erudito del siglo XVIII, cuyo libro inspiró a Wordsworth y Coleridge y encendió el romanticismo inglés. Culturalmente, los Percy son un hilo trenzado con la historia británica. Mecenas, guerreros, reformadores, artistas. Su sangre corre por el ADN del Reino Unido desde que la palabra Inglaterra comenzó a describirse. Hoy, mientras otras dinastías venden castillos o se diluyen en la globalización, ellos siguen allí, en el mismo lugar de siempre, vigilando el norte. En Alnwick Castle ondean banderas contra el cielo gris, y al caer la tarde, las campanas de la catedral cercana repiten un sonido que lleva sonando casi 1000 años. Ese eco, más que el oro o la política, es su verdadera riqueza. Los Percy no necesitan recordarle a nadie quiénes son, basta mirar el mapa.